Más récords indestructibles del béisbol. Ahora seguiremos con la larga lista de récords que nadie podrá romper jamás, una lista interesante y que cuando los veas sabrás qué tan difícil de romper serían. Si no viste el video anterior, por aquí arriba te lo dejamos. Sin más que agregar, vamos a esto de una vez. Más hits en una temporada. Ichiro Suzuki, 262. Ichiro Suzuki comenzó su carrera en las grandes ligas a los 27 años después de 9 temporadas en Japón. En 2004, Ichiro rompió un récord que había sido establecido en 1920 por George Sisler de 257 imparables. En 2019, un escritor argumentó que era poco probable que se rompiera este récord relativamente joven. Señaló que el único jugador que había bateado más de 225 hits en cualquier temporada era el propio Ichiro, que lo había hecho 3 veces. El siguiente total más alto fue de 240 hits de Darin Erstad en el año 2000. Más temporadas consecutivas con 200 hits, Ichiro Suzuki, 10. El mismo Ichiro Suzuki, de 2001 al 2010, consiguió 200 imparables o más para establecer un récord de más temporadas consecutivas con 200 hits o más. Casi un siglo antes, Willie Keeler tuvo 8 temporadas consecutivas con 200 hits en la era de la pelota muerta. Ningún jugador tuvo 200 hits en 2013, 2018 o en cualquier temporada de la década del 2020, y en 2019, solo Whit Merrifield y Rafael Devers lo hicieron. Es un récord muy difícil ya que el jugador necesitaría mucha consistencia y salud, algo de lo que pocos poseen hoy en día. Más victorias en una temporada. Charles Radbourn, 60. Otra vez rompemos las reglas y nos vamos hasta 1884. El legendario lanzador Charles Radbourn alcanzó la astronómica cifra de 60 victorias en 75 juegos que inició. De esos 75, 73 fueron juegos completos. Parece que para esa época todo estaba descontrolado. Radbourn ponchó a 441 bateadores en 678 y 2/3 de entrada. Números que parecen ser sacados de videojuegos. Lo más asombroso es que un total de 37 veces se ha sobrepasado de las 40 victorias, y todas con excepción de Jack Chesbro, fueron antes de 1900. En el juego de hoy de rotaciones de 5 hombres, los lanzadores no inician suficientes juegos para romper el récord. La mayor cantidad de juegos iniciados por un lanzador en la temporada 2022 fue de 33, logrados por 4 lanzadores. Y solo 3 lanzadores en el siglo XXI han iniciado más de 35 juegos en una temporada. Tom Glavine en 2002, y Roy Halladay y Greg Maddux en 2003, con 36 inicios cada uno. Aunque los lanzadores de relevo suelen aparecer en más de la cantidad requerida de juegos, rara vez registran 10 victorias en una temporada. Sin embargo, el uso de lanzadores de relevo aumenta la posibilidad de que un abridor no tenga una decisión, lo que limita aún más la capacidad de romper el récord. Para poner este récord en una perspectiva más amplia, el último lanzador en ganar 30 juegos en una temporada fue Denny McLain, en 1968, y el último lanzador en ganar 25 juegos en una temporada fue Bob Belch, en 1990. La mayor cantidad de victorias en una temporada por cualquier lanzador en el siglo XXI es 24, por Randy Johnson en 2002 y Justin Verlander en 2011. Más errores en la historia. German Lone, 1096. German Lone ostenta uno de los récords que nadie podrá quebrar nunca. El negativo récord de 1096 errores en su carrera. Jugó desde 1889 hasta 1904. Bill Dallen, Deacon White y Herman Smith son los únicos otros jugadores que cometieron al menos 1000 errores durante sus carreras en la Gran Carpa. Todos estos jugadores jugaron al menos una temporada antes de 1900. El récord del siglo XX lo tiene Rabbit Marambille, con 711 errores. Entre los jugadores activos, el venezolano Elvis Andrus, quien ha jugado desde 2009, lidera con más de 220 errores al momento de realizar este video. Más juegos sin hits consecutivos. Johnny Vander Meer, 2. El 11 y 15 de junio de 1938, Johnny Vander Meer consiguió 2 juegos sin hits de forma consecutiva. A pesar de tener este récord, terminó su carrera con un récord de victorias y derrotas de 119 y 121.
La posibilidad de que un lanzador rompa este récord lanzando 3 juegos sin hits seguidos es tan inimaginable que es más fácil imaginar a alguien bateando de hits en 57 juegos consecutivos, o bateando 74 jonrones en una temporada, o terminando la temporada con una efectividad de 1.11. Joel Blackwell estuvo cerca de igualar a Vandermeer después de un juego sin hits con 8 entradas en 1947. En 1988, Dave Stagg, de los Azulejos de Toronto, tuvo juegos sin hits consecutivos con 2 outs y 2 strikes en el noveno, ambos fueron rotos por sencillos. Entre 2010 y 2019, se lanzaron 35 juegos sin hits, sin incluir 5 juegos sin hits combinados que involucran a varios lanzadores. Y lo más cerca que estuvo alguien en el siglo XXI es Max Scherzer, quien en 2015 lanzó un juego sin hits, y luego perdió un juegos perfectos en la séptima entrada y en el 27º bateador. Mayor cantidad de total de bases en su carrera, Hank Aaron, 6.856. Barry Bonds puede haber eclipsado a Hank Aaron como el rey de los jonrones, pero nadie se acerca al martillo Hank en la mayor cantidad de bases totales con 6.856. Stan Musial sigue siendo el más cercano a Hank Aaron con 6.134 bases totales. Para que un jugador se acerque a esta cifra, tendría que promediar 300 bases totales durante 20 temporadas consecutivas. El quisqueyano Alberto Pujols se quedó en la segunda posición con 6.211 a más de 600 de diferencia. Imposible que alguien desplace a Aaron algún día. Espero que te esté gustando el video, ayúdanos con un like y suscribiéndote para mucho más contenido. Más blanqueadas en la historia. Walter Johnson, 110. De 1907 a 1927 el gran lanzador de los Senadores de Washington Walter Johnson logró acumular 110 blanqueadas. Entre los aspectos más destacados incluyen 11 temporadas con 6 blanqueadas y liderar la liga en blanqueadas 7 veces. El siguiente jugador más cercano es Grover Cleveland Alexander, quien tiene 90. Como es el caso de las victorias en su carrera y los juegos completos, Warren Spahn, quien se retiró en 1965, tiene el récord entre los lanzadores cuyas carreras completas transcurrieron en la era de la pelota viva con 63. Escuchen ahora lo bueno: para que un jugador empate el récord de Johnson, tendría que lanzar 5 blanqueadas cada temporada durante 22 años. Entre 2010 y 2019, el líder en blanqueadas de las grandes ligas terminó cada año con un promedio de 3, y ningún lanzador ha registrado más de 2 blanqueadas en una temporada desde 2017. Además, sumando los totales de blanqueadas de los líderes en las mayores cada temporada, desde 1992 hasta 2019, da como resultado un total de 106, aún por debajo del récord de Johnson. Mi favorito, Clayton Kershaw, es el jugador activo más cercano con 15 blanqueadas al momento de realizar este análisis. Más dobles conectados en la historia. Tris Speaker, 792. Después de ver el récord anterior, el siguiente es uno establecido en el mismo periodo por Tris Speaker, entre 1907 a 1928. Este señor alcanzó la cifra récord de 792 dobles en su carrera de 22 temporadas. Entre los aspectos más destacados incluyen 5 temporadas de 50 dobles, 10 temporadas de 40 y liderar la liga en dobles 8 veces. Pete Rose es el jugador más cercano de la marca al conseguir 746 dobles en su carrera, 46 dobles menos. Entre los bateadores cuyas carreras completas fueron en la era de la pelota viva, el líder en dobles de todos los tiempos es el mencionado Rose. Para que un jugador amenace el récord de Speaker, tendría que promediar 39 dobles en 20 temporadas solo para llegar a 780, o 40 dobles en 20 temporadas para romper el récord. Entre 2010 y 2019, el líder de las grandes ligas en dobles terminó cada año con un promedio de 51, con José Ramírez, estableciendo un máximo de una década de 56 dobles durante la temporada 2016. Sin embargo, los jugadores tienden a conectar menos dobles a medida que envejecen, lo que dificulta que la mayoría de los jugadores sigan bateando dobles constantemente durante el tiempo suficiente para desafiar el récord. Tras el retiro de Albert Pujols, quien terminó su carrera en 2022 con 686, récord para un bateador derecho. El único jugador en activo con al menos 600 dobles es Miguel Cabrera, y el otro jugador activo entre comillas con al menos 500 es Robinson Cano, ambos en el ocaso de sus carreras. El jugador activo con más dobles en su carrera antes de los 30 años es Manny Machado con 312, seguido de cerca por Sander Bogaerts, 308, y Mookie Betts, 307. Los tres necesitarían promediar al menos 48 dobles en las próximas 10 temporadas, para poder amenazar el récord. Más triples en la historia. Sam Crawford, 309. Hablamos de los dobles.
Ahora tendremos que tocar el tema de los triples. El legendario jardinero de los Tigres de Detroit, Sam Crawford, impuso la marca inigualable de 309 triples durante su carrera, entre 1899 a 1916. Para lograrlo, consiguió 5 temporadas de 20 triples y 16 temporadas de 10 o más. 16 temporadas, señores. Su compañero de equipo, el gran y nos ponemos de pie, Ty Cobb, es el jugador más cercano con 295 triples en su carrera, 14 triples menos. Debido a los cambios en los estilos de juego y estadios de béisbol que comenzaron alrededor de 1920 y han continuado hasta el presente, desde la era de la pelota muerta hasta la era de la pelota viva, el número de triples conectados ha disminuido notablemente desde entonces. Entre los bateadores cuyas carreras completas transcurrieron en la era de la pelota viva, el líder en triples es Stan Musial, con 177. Ahora, para que un jugador amenace el récord de Crawford, tendría que promediar 15 triples en 20 temporadas solo para llegar a 300. Entre 2010 y 2019, que es el periodo de este análisis, el líder en triples de las grandes ligas terminó cada año con un promedio de 13, y ningún jugador en esa década batearía más de 16 en una temporada. En lo que va de la década de 2020, ningún jugador ha logrado ni siquiera 10 triples en una temporada. Al entrar en la temporada 2023, el jugador activo más cercano es Charlie Blackmon, con 58. El jugador activo menor de 30 años más cercano es Trea Turner con 36. Promedio de bateo más alto de la historia, Ty Cobb, 366. Solo para que se hagan una idea, Ty Cobb superó la barrera de los 300 puntos en 23 temporadas consecutivas. 23 temporadas consecutivas. A eso le agregamos que ganó 12 títulos de bateo, y bateó más de 403 veces para implantar un promedio de bateo irrompible en la historia de las mayores con el astronómico 366. Cobb debutó en 1905 y jugó hasta 1928. Los aspectos más destacados de este récord incluyen 3 temporadas de 400, 9 temporadas de 380, y liderando la liga 11 veces en promedio de bateo. Cobb también logró batear 323 en su última temporada a los 41 años. Sí, sabemos que jugó en una época donde todo el mundo tenía esos números monstruosos, pero de todos modos no todos lograron hacer lo que él hizo. Roger Hornsby, quien también jugó en una época temprana, es el siguiente jugador con el promedio de bateo más alto de la historia, 358. Las carreras de ambos abarcaron las eras de la pelota muerta y la pelota viva. La mayor parte de la carrera de Cobb transcurrió en la era de la pelota muerta, mientras que la mayor parte de la de Hornsby transcurrió en la era de la pelota viva. Solo hay 3 jugadores con un promedio de bateo superior a 350, y el promedio de bateo más alto entre los que jugaron toda su carrera en la era de la pelota viva es de Ted Williams, 344. Desde 1928, ha habido solo 46 temporadas en las que un bateador alcanzó 366, y solo Tony Gwynn logró esa marca al menos 4 veces, terminando con un promedio de bateo de 338 en su carrera. Al final de la temporada 2022, Miguel Cabrera lideró a los jugadores en promedio de bateo, ligeramente por encima de su compatriota José Altuve, 308 a 307. Promedio de bateo más alto en una temporada, Cook Duffy, 440. Ni siquiera el extraterrestre de 6 cabezas, 4 brazos y 3 ojos, como diría el colega Orlando Méndez, hablamos de Ty Cobb, pudo igualar este récord establecido por Cook Duffy en 1894. Duffy bateó un astronómico promedio de 440, el más alto en una temporada en la historia de la Liga Nacional y de todas las mayores. En 125 juegos, tuvo 616 turnos oficiales, de los cuales 237 fueron imparables, para promediar los 440 puntos. Esta gente simplemente jugaba la pelota con niños. En 1901, el primer año de la recién inaugurada Liga Americana, Nap Loyola bateó 426, el cual es el promedio más alto en la historia de la Liga Americana. En la era de la pelota viva, Roger Hornsby bateó 424 en 1924, una hazaña sin igual desde entonces. George Sisler promedió 420 en 1922, y sigue siendo el promedio más alto de la era moderna en la Liga Americana. En 1941, Ted Williams bateó 406, y fue el último jugador en cualquier liga en superar los 400 puntos en una temporada. Desde entonces, solo George Brett
quien bateó 390 en 1980, y Tony Gwynn, que bateó 394 en una temporada acortada por huelgas en 1994. Incluso estuvo cerca de alcanzar 400. Y no estuvo cerca de ninguno de los máximos históricos de la liga. El último jugador que completó una temporada completa, incluso con 350, fue Josh Hamilton, quien bateó 359 en 2010. En una historia de ESPN de 2018, el periodista Sam Miller argumentó que era imposible batear 400, o incluso desafiar seriamente la marca en el juego moderno, y señaló que ningún bateador en el siglo XXI ingresó a la segunda mitad de la temporada con un promedio por encima de 380, y en ese momento, ningún bateador desde 2009 que calificó para el título de bateo de su liga tenía un promedio de 400 en ningún momento después del 25 de mayo. En la temporada 2023, el venezolano Luis Arraez se convirtió en el primer jugador en los últimos tiempos con un promedio por encima de 400, después del 25 de mayo. Además, Miller argumentó que un jugador que posiblemente podría desafiar 400, tendría que combinar una tasa de ponches baja, una tasa de jonrones alta y un promedio de bateo alto en las bolas en juego, un grupo de habilidades que en gran medida no se complementan entre sí. Más robos del home play en una carrera. Ty Cobb, 54. Otra vez hay que mencionarlo, Ty Cobb ostenta el récord de 54 robos del home play en su carrera. Dado que rara vez hay un solo robo de home en cualquier temporada ahora, este récord tiene pocas posibilidades de ser alcanzado, y mucho menos superado. Cobb también tiene el récord en una sola temporada con 8 en 1912. Jackie Robinson lo hizo en el primer juego de la Serie Mundial de 1955. Babe Ruth lo hizo 10 veces en su carrera, mientras que Bryce Harper lo hizo en la primera base robada de su carrera cuando tenía solo 19 años. Más blanqueadas en una temporada, George Brackley, 16. Por allá por el año 1876, el lanzador George Brackley, de los Carmelitas, implantó el récord de 16 blanqueadas en una misma temporada. A diferencia de todos los mencionados, este récord sí fue igualado por Grover Cleveland Alexander en 1916. En 1968, el destacado lanzador de los Cardenales de San Luis, Bob Gibson, estableció el récord de la era de la pelota viva con 13 blanqueadas. El ya mencionado periodista Sam Miller dijo lo siguiente sobre una sugerencia retórica de que el récord de 13 podría romperse. Esta es la sugerencia más estúpida hasta el momento. 13 blanqueadas claramente pertenecen a la pila de anacronismos. Señaló que ni la Liga Nacional ni la Americana tuvieron 13 blanqueadas combinadas en la temporada 2018, y ningún lanzador tuvo más de una en esa temporada. Hasta aquí esta segunda entrega de estos récords que dejan a cualquiera boquiabiertos. Esperemos que los hayan disfrutado como nosotros realizando el video. Gracias por el apoyo, no olvides suscribirte, dar like y comentar cuál crees que se podría romper. Nos vemos en otro video, se me cuidan.